Buenos días para todos. Eh, Estoy feliz de poder comenzar este estudio del capítulo número 7 de Génesis. Son todos bienvenidos a esta clase y espero con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo poder dar a conocer las riquezas que están escondidas en este texto bíblico. ¿Qué le parece si inclinamos el rostro y hacemos una breve oración para comenzar? Bueno, Padre bendito, soberano, le damos gracias en esta hora, Señor amado, porque usted permite que vengamos, Señor, y nos reunamos para estudiar su palabra. Dios mío, ayúdenos, Señor, sea usted dirigiendo este estudio, guiándonos, que podamos extraer esas riquezas que hay escondidas, esos tesoros guardados por usted desde antes de la fundación del mundo y reservados para los que le temen, para los que le aman, para los que le buscamos, Señor. Guíenos a través de su Espíritu Santo con esta palabra bendita. Ábranos la mente y el entendimiento y que podamos salir edificados, enriquecidos de esta plataforma virtual. Que Dios pueda bendecir cada vida y cada corazón de los que estamos aquí atendiendo a esta clase. En el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Bueno, vamos a ir entonces a la lectura bíblica de este pasaje para que pueda usted conocerlo y pueda entender después las explicaciones. Ya, yo voy a eh, quitarme de aquí, de esta pantalla, para que usted pueda tener expedita la diapositiva con la lectura. Ya, entonces vamos a leer el texto bíblico. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra
según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Bueno, vamos a ir ahora a la introducción y en este capítulo se cumple lo dicho con respecto a la destrucción del mundo antiguo, como también con respecto a la salvación de Noé. Ya toda la palabra se cumple. Vamos viendo en todo tiempo el cumplimiento de la palabra del Señor. Vamos a mirar algunos objetivos, unos que otros nomás, son muchos en realidad, pero vamos a leer aquí los que yo estimé fundamentales. Puede que para usted algún otro sea esencial y usted también apúntelo ahí en su cuaderno. Encontrarás las sombras y figuras en el texto bíblico. Eso tenemos que hacer, encontrar las sombras y figuras en el texto. Vamos a ubicar geográficamente el lugar de los hechos. Luego vamos a tratar de memorizar al menos un versículo de este capítulo de la Biblia, ¿ya? Tal vez usted dice, ay, pero tanto memorizar, es bueno memorizar, aunque no se los aprenda, pero vuelva a leerlo hasta que al fin del día se lo va a memorizar. Aprender a obedecer a Dios y a su palabra de manera inmediata. Fíjese que ese gran objetivo nos enseña Noé en este capítulo. Creer que así como Noé, salvaremos a toda nuestra familia. Creámoslo de todo corazón y propongámonos como una meta, como un objetivo, ese de salvar a nuestra familia uno a uno. Comprender que estamos en el mundo para anunciar el evangelio de la salvación. ¿Ya? Bueno, entre otros objetivos, obviamente, que usted tiene, vamos a mirar estos como esenciales. Bueno, acá yo he puesto un mapa y más o menos en el mundo antiguo, en este tiempo, como que si nosotros quisiéramos contextualizar geográficamente este capítulo, tal vez podríamos situarlo en esta área de Mesopotamia, todas estas partes de aquí, ¿ya? Aquí está el Golfo Pérsico y toda esta área, ¿ya? Que me parece que de alguna manera la hemos ido mencionando, la hemos ido mirando, y entonces los acontecimientos continúan más o menos en esas áreas, ¿ya? Aquí tenemos otro mapa con los mismos lugares,
el Golfo Pérsico aquí para que se ubique, y más o menos esta área de Mesopotamia. Y ahí están los ríos que hemos de alguna manera estudiado al comienzo, que regaban el Edén. Y bueno, acuérdese que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, pero a los alrededores, y entonces siempre en esta área se supone que se llevaban a cabo los hechos, ¿ya? Nadie lo puede comprobar en realidad, pero ahí más o menos se llevan a cabo los hechos. Bueno, vamos a mirar los versículos del 1 al 10, y en realidad aquí vemos una bendita invitación, una benévola, ya, invitación a Noé y a su familia a entrar en un lugar de seguridad. Y ese lugar era el arca que el propio Noé había construido con sus hijos, tal vez con alguna persona que le ayudó. Se cree que fueron sus hijos esencialmente, ¿ya? Se avecinaba una gran tempestad, un juicio producto del pecado de la humanidad. Ya el Señor no soportó más y le dio indicaciones a Noé que en 7 días más él enviaría la lluvia que había prometido, el diluvio, y que tenía que entrar en esa arca él, su familia y las especies, dos o una muestra de cada una de las especies que hay sobre la tierra. Entonces, bueno, esta invitación es sombra y figura del evangelio, del llamado que hacemos nosotros a recibir la palabra del Señor, de la predicación del evangelio. Esta invitación de Dios a Noé y su familia es la misma invitación que nosotros hacemos hoy, que yo te hago hoy a venir a Cristo, o que hacen los pastores, los predicadores, los evangelistas, la gente que le gusta anunciar la salvación. Es una sombra y figura de ello, ya, del evangelismo. Cristo es el arca, ya, el arca que está ya preparada para la salvación de nuestras almas. Por eso nosotros debemos correr a Cristo, y que esta palabra nos toque, nos ministre y nos haga ver que sin Cristo en realidad estamos vacíos y vamos derecho al fracaso. En 7 días el Señor haría llover, y entonces Noé se apresuró para entrar en esa arca, para salvar su vida, la de su familia y la de aquellas especies que Dios había dicho que él tomara y metiera o hiciera entrar allí en el arca, aunque el que las hizo entrar fue el Señor. Bueno, subió al arca allí con su familia. Él no tardó en obedecer a la palabra de Dios, y en eso nosotros también debemos imitar esa obediencia de Noé. Él se da prisa a entrar en el arca porque vendría ese diluvio, ese juicio que estaba anunciado desde hacía mucho tiempo, y tomó consigo a su familia. Nosotros también, hermanos, amigos, debemos tomar con nosotros a nuestra familia. Nosotros debemos predicarle a toda nuestra familia, ya sea con el testimonio personal, ya sea predicándoles la palabra, usando los dones, los talentos que el Señor nos ha dado, pero al fin del día para traerlos a todos ellos a los pies del Señor, a esa arca de salvación que es Cristo. Este es un llamado, es un texto muy evangelístico, este capítulo, el anterior, los que hemos estado viendo, porque el Señor sigue llamándonos a venir a sus pies, a no titubear, a no pensar tanto
y a ser prácticos en cuanto a la obediencia, sin tardanza. ¿Ya? Tomó consigo su mujer, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos, y los animales que entraron sumisamente con él, y que dice que Dios le cerró la puerta, aseguró la puerta de tal modo que no se abriera en medio del diluvio cuando las aguas estuvieran súper ya altas, que no se fuera a abrir esa puerta. El mismo Señor la cerró. Eh, el Señor llamó a Noé porque era un hombre especial en realidad. Noé dice que fue un varón justo, fue perfecto, anduvo con el Señor, caminó con Jehová como Enoc. También Noé caminó con Dios. Y caminar con Dios significa obediencia total a su palabra, porque andarán dos juntos si no están de acuerdo. Obviamente que si caminó con Dios es porque está de acuerdo a su palabra, está de acuerdo con Él, dice amén a la palabra del Señor y la obedece. Eso significa que caminó con Jehová. Este Noé es un monumento a la obediencia, a mi parecer, a la fe, a la justicia, porque todas esas características tenía este varón de Dios en realidad. Y muchas otras más que sería mucho el tiempo que nos tardaríamos en realidad en decir cuántas cosas hermosas tenía este hombre. Por eso Dios también lo apartó para esta tan grande encomienda. Bueno, en los versículos 11 al 16 dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Imagínese, tremenda lluvia, llovía de arriba, de abajo, de todos lados, se abrieron las fuentes del gran abismo, las ventanas de los cielos se abrieron y llovía eso, así, pero como dicen aquí, con gatos y piedras o algo por el estilo. Perros y gatos dicen que llueve. Cuando llueve fuerte aquí en Londres, dice, están lloviendo perros y gatos. Entonces, de ese modo llovía en aquel tiempo, llovió de tal manera que todo quedó inundado. No se puede escapar nadie de los juicios de Dios. Ni por más que nosotros queramos escapar, es imposible escapar de los juicios de Dios cuando ellos han recibido la comisión de caer sobre los pecadores. Lo único que podría cambiar un juicio es un arrepentimiento genuino en nuestros corazones y que dé fruto, que muestre, que sea mostrado ese cambio del corazón por los frutos en nuestra vida. Todos esos animales entraron con Noé de una manera obediente, voluntariosa, no los tuvo que empujar, ni amarrar, ni hacer, ni se lee, ni se ve que haya sido algo de gran esfuerzo de parte de Noé, sino que ellos entraron como por su propia voluntad, amigablemente, amablemente, lo anhelaron, lo desearon y entraron al arca. Bueno, cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, en realidad nos vamos a encontrar que hay deberes y privilegios para los hijos de Dios. Privilegios para aquellos que en realidad obedecen como Noé. Aquellos que nos esforzamos en ser fieles al Señor, en buscar su rostro cada día, en practicar la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Y si bien con esfuerzo, obviamente, lo logramos, en algunas áreas a lo mejor usted no lo ha logrado, pero hoy yo le motivo a esforzarse, a
a tener fe, a activar esa fe, ese grano de mostaza de fe que tiene usted. Noé activó su fe, le creyó a Dios y actuó. Y le fue contado por justicia, dice la palabra del Señor. Y, y a nosotros si creemos también, si activamos ese grano de fe que tenemos de mostaza, va a ser nuestro postrer estado mucho más grande que el primero. Actuemos en fe, echemos mano a esta palabra y creámosle al Señor y, y movámonos, demos pasos de fe en cuanto a recibirle a Él como Señor y Salvador, en actuar de manera obediente delante del Señor. Eh, Privilegios como la protección de Dios, los cuidados de Dios para con sus hijos, así como lo vemos aquí con Noé y su familia. Dios no se olvidó de la familia de Noé. Por eso la Biblia dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Pero nosotros a veces no creemos. No creemos a la palabra de Dios. Pero hoy yo te motivo a que vuelvas a creer. Vuelve a creer, activa tu fe y crea las promesas de Dios, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Deberes también tenemos, como lo que vimos y mencionamos antes. Noé entró con su familia, no entró solo, no dijo, yo me salvo y los demás que vean lo que hacen. No, él miró por él, pero también por su familia. Y eso es lo que también nosotros debemos hacer. Mirar por nuestra familia, cómo alcanzarlos, pedir al Señor que nos dé estrategias para llevar a nuestra familia a esa arca de salvación que es Jesucristo. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 1:5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por fe es que nosotros vamos a ser alcanzados para salvación. Es la fe la que salva, no las obras. Ninguna obra salva. La fe salva. Pero es una fe activa que va acompañada con una actuación acorde a lo que confesamos con nuestra boca. Amén. Así es que igual no es que yo crea nomás, sino que es una fe activa que tiene frutos. Que si yo digo yo soy una hija del Señor, yo creo a la palabra del Señor, entonces yo tengo que perdonar, entonces yo tengo que amar, entonces yo tengo que sujetarme a mi autoridad espiritual, porque eso dice la palabra. ¿Me entiende? Y eso es lo que nos cuesta a los cristianos a veces. Pero aquí Noé no tardó en poner en práctica la palabra. Vamos a mirar los versículos 17 al 20 y vamos a darnos cuenta ahí que 40 días duró el diluvio. 40 días, pero el agua estuvo como 150 días sobre la tierra. Bastante tiempo. Fue barrida toda la raza humana de sobre la faz de la tierra. Nosotros vamos a leer en tal vez libros históricos y documentales que el arca de Noé la han encontrado, hay fotografías de lo que quedó de esa arca, unos dicen que está en el monte Ararat, otros dicen que está en otros lugares y hay fotos y hay cosas que uno puede ver después, pero es algo que sucedió. No es algo ficticio, porque mucha gente tal vez cree que esto fue ficticio y que el mundo de ese entonces nunca se acabó. Pero sí, se acabó toda la humanidad, excepto aquellos que estaban en el arca.
Noé y su familia y las especies que de alguna manera habían sido guardadas allí en el arca. Por lo tanto, es nuestro deber, amigos, hermanos, de actuar en fe a ese llamado que el Señor nos hace en este día a través de esta palabra. O sea, no mirar para el otro, no decir esta palabra es para el que está a mi lado y no, yo no necesito la palabra. No, la palabra es para nosotros. O sea, nosotros debemos allegarnos por fe en Jesucristo, una fe viva en Jesucristo, allegarnos a Él, a esa arca de salvación. El llamado también es para nosotros porque Él ha provisto de esa arca de salvación para la humanidad ahora en este tiempo que es Cristo. Antes que vengan los juicios de Dios y acaben con estas generaciones. O antes que el Señor nos llame a su presencia y nos encuentre obrando de un modo que a Dios no le agrade. Cuando Noé entró al arca, dijimos que había cosas a las cuales le llamamos deberes, deberes ante Dios. O sea, tampoco es llegar y entrar al arca. O sea, para entrar al arca de salvación, para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y entrar en esa vida abundante, en esa protección del Señor, tenemos que nosotros renunciar a ciertas cosas en nuestra vida. Noé renunció a su casa, renunció a su hacienda, a todo lo material, para ir y entrar en un arca rodeada de animales, que yo prediqué hace unas semanas atrás de esto, y decía, imagínese Noé allí con su familia, ¿usted cree que dormía plácidamente en medio de los bramidos, los balidos de los animales, los rugidos, los malos olores que llegaban, porque todo sucedía allí en el arca? Comían, eliminaban desechos, dormían, caminaban en el espacio que les quedaría allí. Ese era su hábitat. No había más que eso. Entonces, también Noé tuvo que restringirse, someterse a las estrecheces, a las incomodidades del arca. Y nosotros en la vida cristiana igual debemos negarnos en cuanto a servicio, en cuanto a sufrimiento, porque no es fácil servir al Señor Jesucristo en estos tiempos. Significa nadar muchas veces continuamente contra la corriente del mundo. Cuando todos dicen sí y se embarcan en algo, nosotros decimos los cristianos, no, eso no es lo que dice Dios. Cuando todos dicen sí a la ley del aborto, los cristianos decimos no, la vida le pertenece a Dios, solo Él puede dar vida y quitarla. ¿Me entiende? Entonces ir contra la corriente del mundo, contra muchas leyes y cosas inmorales que han salido ahora, hay cosas que el mundo nos quiere llevar a hacer, pero van en contra de la palabra santa y verdadera del Señor. Entonces, nosotros debemos entender que hay un precio que nosotros tenemos que pagar, por así decirlo, de negación, de incomodidad tal vez a lo que quisiéramos. Al venir a Cristo tenemos que nosotros mirar por obedecer a la palabra del Señor y no a nuestros propios caprichos. Entonces, los que entran en el arca de salvación también deben traer consigo a los que aman, a su familia, a sus amigos y a todos aquellos que por causa del Evangelio se acerquen a nosotros para que les prediquemos, no es para otra cosa. Así es que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a la luz agradable o admirable de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos que anunciar, hermano. Los que vienen a Cristo, obviamente, somos beneficiados, nos acogemos a esa protección, quedamos asegurados por el Señor. El resto de nuestra vida, si nos mantenemos ahí en el arca que es Cristo, si nos mantenemos unidos a Él, tomados de su mano. Aquí tengo yo un versículo bíblico en Jeremías 49:16, que dice ahí: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Qué tremenda esta palabra. Los profetas como Jeremías y Abdías le hablaron a los edomitas. Aquí se les llama la atención porque eran un pueblo, ellos, que construían sus casas arriba en las rocas, en las cavernas de las peñas, donde nadie los podía alcanzar. Esas eran unas paredes de piedra gigante y ellos instalaban sus casas arriba o en los agujeros de esas peñas construían sus casas y se burlaban de los enemigos porque no los podían alcanzar. Pero era tanta la soberbia, el orgullo de ellos, porque nadie los podía alcanzar, que se habían olvidado de Dios y no prestaban atención a los profetas ni a la palabra de Dios. Y entonces Dios levanta a estos profetas para amonestarlos de manera dura y decirle, o sea, aunque construyas tu casa allá arriba, en la peña, en las montañas, en los peñascos, en los agujeros de la peña, de ahí te voy a hacer caer, de ahí te voy a bajar. Tu arrogancia te engaña y tu soberbia, la soberbia de tu corazón. Y le habla a esos que habitan en las cavernas de las peñas y le dice, tienes tu casa en las alturas de los montes. Y aunque andes como águila por allá arriba y pongas tu nido alto, tan alto como las águilas, de allí te voy a hacer descender, dice el Señor. De allí te voy a humillar. Y eso nos dice a nosotros, a la humanidad. Nos creemos invencibles, tenemos tecnología, cada vez la tecnología va aumentando, la medicina, muchas cosas van creciendo, aumentando, el saber humano, la ciencia ha desarrollado muchas cosas y cosas impensables han ido saliendo en el transcurso de los últimos años, pero el orgullo y la soberbia del hombre han ido también creciendo juntamente con ellos. Y cada vez ha cerrado más su corazón a Dios, a la palabra. Y ya a los profetas, a los predicadores, a los pastores, nos miran en menos. Nos desprecian la palabra del Señor. Y por eso también Abdías dice en Abdías 1, del 3 al 4, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Yo digo, Dios se burla de nuestra ignorancia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de tantas cosas a las que nos apegamos en esta vida. Y no nos damos cuenta que somos tan débiles, tan enclenques. Un soplo del Señor nomás nos bota al suelo.
Un dedo de Dios nos puede aplastar y matar, pero nosotros creemos que somos algo sin Dios. Él es el arca de salvación. Él es el arca preparada para la humanidad. Sin Dios nosotros estamos perdidos, perdidos. Nosotros vemos que hasta la creación gime y clama por liberación. Así como aquí, toda esa tierra de entonces clamaba por liberación porque el pecado había llegado a los límites, ya eso era insoportable vivir en ese tiempo y Dios mismo se hastió. Pero la naturaleza, la tierra, también gemía. Y en Romanos 8, 21 y 22 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. O sea, la creación gime por liberación. No somos solo nosotros los que decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde va a llegar la corrupción, el pecado, la maldad, la inmoralidad? ¿Hasta dónde? El Señor envía juicios a las naciones, lluvias, tornados, tormentas eléctricas, inundaciones, terremotos, pestilencias. Pero la gente no quiere oír, creen que es una mera casualidad. Nada es casualidad. Todo el Señor lo envía para que nosotros hagamos conciencia, para que nosotros nos volvamos realmente al Señor. Entre los versículos 21 y 24 se recalca a Cristo como el arca. Él es el arca de salvación. Quienes no están en Cristo, el arca, están perdidos sin remedio. Sin remedio, hermano. Fuera de Dios no hay otro Dios. No hay quien salve. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Pero a la gente le da con poner a otros intermediarios entre Dios y nosotros. El único, dice la palabra del Señor, es Jesucristo. El único mediador, el único intermediario entre Dios y nosotros es Cristo. Si nosotros no nos tomamos de la mano del Señor Jesucristo y no rendimos nuestro corazón y nuestra vida a Él, estamos perdidos. Hay un juicio que nos espera al final del día. En Job 22 del 15 al 16 dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? ¿Quieres tú seguir lo mismo que les aconteció a este pueblo, a esta tierra antigua, a esta gente antigua? ¿Queremos nosotros que esos mismos juicios vengan sobre nosotros? ¿O queremos escapar de esos juicios? La única manera de escapar de ellos es entrando en esa arca de salvación provista para nosotros, llamado Jesucristo, el Mesías. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Fuera de Él no hay otro Dios. Fuera de Él no hay nadie más. No hay nadie más que salve. No hay nadie más que dé verdadera protección. No hay nadie más que tenga el cuidado de nosotros como Él. Es a Él a quien nosotros tenemos que venir. Este texto bíblico, este capítulo, además de ser una invitación a Noé a subir a ese arca, es una invitación para ti y para mí, para venir a Cristo, el arca de salvación. Tú y tu familia, no solo nosotros, procuremos ser embajadores de paz, procuremos evangelizar, procuremos tener la actitud de Noé.
en ir y buscar a nuestra familia y traerlos a los pies de Cristo. Dios no se agrada del pecado, de la perversidad, pero se agradó de Noé, de él, y tuvo compasión de su familia. A través de ti, toda tu familia va a ser salva. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, activar la fe. Ese granito de mostaza de fe que tenemos, activémoslo. Eso es suficiente para mover las montañas, para traer la salvación a nuestra familia. Tiene que haber alguien que les presente a Cristo. Y ese alguien eres tú, soy yo, somos nosotros, los que estamos aprendiendo la palabra del Señor, a los que el Señor nos está amonestando a través de su palabra. No hay lugar donde podamos escondernos de los juicios de Dios. No hay lugar en la tierra donde podamos, hermanos, ni allá arriba en los montes, ni en los agujeros de la peña, ni en el nido del águila y por allá arriba o en las nubes. No, no podemos escondernos de los juicios de Dios. Cuando Dios manda los juicios, ellos obedecen y vienen y llevan a cabo lo que Dios les ha pedido. Este texto bíblico también es para que nos movamos a evangelizar. Es un llamado a nosotros mismos a venir a Cristo, a plantarnos definitivamente en la palabra del Señor, a decidir voluntariamente obedecer a su palabra, a ponerla por obra y a traer a otros a sus pies. No solo nosotros, sino otros que necesitan la salvación, que están perdidos como lo estaba el mundo antiguo, perdidos en sus pecados. Y Noé fue esa voz que se levantó en medio de esa oscuridad, de ese pecado, de esa maldad, para hacerlos reaccionar y hacerles conscientes del juicio que se aproximaba. Yo te llamo hoy a venir a Cristo. Yo te llamo hoy a venir a esa protección real y verdadera que hay en el Señor Jesucristo. Antes de terminar, quisiera leer un versículo para memorizar que a mí me llamó muchísimo la atención y que es el versículo 5. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé hizo todo aquello para lo cual Dios le envió. Todo lo que Dios le dijo que haga, él lo hizo. Él se dio prisa a obedecer. Por eso yo escogí este versículo para que quede en tu corazón, para que quede en tu agenda anotado y en tu mente lo trates de memorizar. E hizo Noé conforme a todo lo que le había mandado Jehová. Gloria a Dios, que podamos aprender en este día de todo este texto bíblico. Vamos a orar y vamos a creer que esta palabra va a traer frutos a nuestra vida apacibles de bien y de justicia y de verdad, y que nos vamos a mover a predicar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Donde quiera que vayamos, vamos a hablar del Señor y vamos a llamar a los pecadores a venir a Cristo, al arrepentimiento para salvación. Le vamos a presentar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a orar y vamos a tener en mente esta palabra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hagamos entonces todo lo que el Señor nos manda en su palabra. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Dios mío, le damos gracias en esta hora, Señor, por esta bendita palabra que usted nos ha regalado. Ayúdenos a ponerla por práctica, Señor, más que ser oidores, que seamos hacedores de su palabra, Padre. Que podamos entender
que usted es esa arca preparada, Señor, para cada uno de nosotros. Esa arca que está dispuesta, que tiene abierta la puerta para que entremos. Tu palabra dice que tú llamas y, y que, Señor, no debemos ser negligentes en ese llamamiento. Dios mío, poderoso, si tú llamas hoy, Señor, que no cerremos nuestro entendimiento y nuestros oídos a tu palabra. Oh Dios eterno, porque si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la Biblia. No endurezcamos nuestro corazón, porque juicios están preparados para la humanidad, por el pecado, por la desobediencia. Señor, líbranos de esos juicios. Ayúdanos, Señor, a con esmero movernos, Señor. Agiliza nuestros pies para correr y entrar en esa arca de salvación que está preparada para nosotros, que eres tú, Cristo, tu palabra bendita, fiel y verdadera, tu promesa, Señor, para nuestras vidas y para nuestras familias. Señor, gracias por esta palabra. Oramos por todos los perdidos, Señor, para que se levanten mensajeros tuyos como Noé, anunciadores de las buenas nuevas de salvación, que anuncien también los juicios venideros. Levanta voz profética en medio de las naciones, que anuncien lo por venir. Espíritu Santo, toca esos dones, esos talentos, Señor amado, en esos hombres y mujeres de Dios, para que sean activados, Dios mío, y juntos podamos traer el reino de Dios a la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser esos Noés de este tiempo, esos hombres y mujeres que anuncien por fe tu mandamiento, Señor, tu mandato, Padre, de ir y hacer discípulos a las naciones. Oh Rey maravilloso, que llevemos ese evangelio de la salvación a todo lugar, al norte, al sur, al este y al oeste, y que muchos vengan a tus pies a través de la predicación del evangelio por parte de nosotros, de nuestras familias, Señor amado. Gracias, Dios. En tus manos ponemos esta bendita palabra y te damos gracias por ser ese protector, ese cuidador continuo de nuestras vidas, de nuestras familias. Gracias por guardar nuestra salida y nuestra entrada cada día. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana y tu fidelidad es grande. Gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios le bendiga grandemente. No olvide, por favor, anotar ese texto bíblico en su agenda donde está anotando los diferentes versículos y trate de memorizarlo, de aprendérselo, pero más que todo, de hacer lo que dice el versículo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Haga conforme a la palabra de Dios y Dios le va a bendecir. Amén. Que tenga un buen día. Nos vemos en la próxima clase, Dios mediante. Un beso y un abrazo a cada uno de ustedes.